Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Te habla Handa Silva, el canal de multiservicios electrónica integral Handa Silva. Hoy comienza la semana, un día lunes. Te bendigo grandemente en tu inicio de semana y que bueno, todos los días de tu vida sean bendiciones para ti siempre, ¿ya? Hoy vas a ver un video bastante importante y bastante fundamental. Te lo voy a dejar una guía completa, ¿verdad? No es tan largo el video, pero lo necesario para que tú te puedas enfocar en una tarjeta electrónica. ¿Cuáles son los componentes por naturaleza que deben marcar continuidad y cuáles no? Quizás muchas personas ya saben cuáles son los que marcan continuidad por naturaleza y cuáles no, pero quizás otros están comenzando, entonces te dejo esta guía perfectamente para que puedas hacer un repaso claramente de cuáles son los componentes o dispositivos electrónicos que marcan continuidad por naturaleza. ¿Qué significa eso de continuidad? Bueno, tengo un multímetro digital, ¿verdad? Lo voy a encender y nos vamos a ubicar en la escala de diodo o en la escala de rectificador. Ahí está, la logras ver. Perfecto. ¿Qué es esto? Bueno, que cuando nosotros, ¿verdad? Unimos o chocamos las puntas de nuestro multímetro, él baja a una lectura prácticamente de 000. En este caso está marcando 003, 004, ¿verdad? Es decir, prácticamente una lectura de cero. Eso es continuidad. Entonces, hay dispositivos electrónicos que por su naturaleza, cuando tú lo mides de terminal a terminal, ellos marcan continuidad dentro de la PCB, es decir, dentro del circuito o afuera del circuito. ¿Ya? Y otros que marcan continuidad, pero es porque sencillamente muchas veces están en paralelo con otro dispositivo. Ejemplo, una bobina, ejemplo, un transformador, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos nosotros a decir y a ver y hacer la comprobación en una placa para que veas cuáles son los verdaderos dispositivos que marcan continuidad. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. De esa manera me ayudas y también te puedes suscribir en los otros canales donde también hay cursos de fuentes conmutadas, de reparaciones, como por ejemplo Electrónica Handa Silva, el mundo de la reparación HDS y un canal motivacional llamado La Vida de Handa Silva. Puedes suscribirte a cualquiera de esos. De todas maneras, al finalizar este video, te voy a dejar lo que viene siendo esos canales en la parte de abajo. Muchas gracias y feliz comienzo de semana. Muy bien, amigos. Tengo la tarjeta de una fuente de alimentación con componentes de agujero pasante y vamos a verificar con el multímetro digital en escala de continuidad, ¿cuáles son los componentes que deberían marcar continuidad? Muchas personas se tienden a confundir con esto. Esto te sirve incluso para poder tú hacer una buena inspección multímetro con el propio, con nuestro tester o con nuestro aparato que nos ayuda al término de las mediciones como tal. Es decir, te va a dar una idea a ti de lo que posiblemente puede estar en buen estado y en lo que posiblemente no puede estar en mal estado. Simplemente, amigos, te voy a decir cuáles son los componentes acá que marcan continuidad por naturaleza y los que no. No es una comprobación de componente por componente. No, simplemente, o una comparación de cuáles son los componentes electrónicos que se pueden medir con el... No, simplemente quiero que sepas qué es lo que debe marcar continuidad. Bien, en primera instancia, el primer componente electrónico que debe marcar continuidad, ¿verdad? Siempre es el fusible. El fusible marca continuidad, sea dentro del circuito o sea por fuera. Esa es su primera naturaleza. ¿Cuál otro debe marcar continuidad? Todo lo que sea bobina. Por ejemplo, aquí tengo dos bobinas. Aquí tengo una bobina, aquí tengo otra bobina. Resulta que acontece que estas bobinas tienen 4 terminales, es decir, que están conformadas por 2 bobinas independientes. Si yo mido de acá a acá, marca continuidad. Si yo mido de acá a acá, marcan continuidad. Estas bobinas pertenecen al filtro MC. Aquí tengo una primera bobina, pero también tengo una segunda bobina en esta zona acá. Esta que está acá es una bobina, me parece que está aquí, a ver, de acá a acá, ahí está. Y de acá a acá, ahí está. Perfecto, ahí tenemos la bobina, me parece, sí, exactamente. Una bobina acá y una bobina acá. Es decir,
una doble bobina. Estas pertenecen, de hecho ahí las ves, una y una. Estas pertenecen al filtro MC. Por naturaleza, ellas marcan continuidad. ¿Qué otro dispositivo debe marcar continuidad? Bueno, los puentes que están cubiertas de ferrita. ¿Cuáles son esos? Los que se parecen a un diodo. Estos que están acá. Obsérvalos. Se parecen a un diodo, pero no son diodos. Vamos a medirlo para ver cómo suena. Muy bien, hacemos la medición, me paro en un terminal y luego me paro en otro. Y efectivamente marca continuidad. Ahí está. Muy bien. ¿Cuál otro marca continuidad? Por naturaleza, ¿verdad? Bien, fíjate lo siguiente. Tengo una resistencia, que esta resistencia es un termistor dependiente de la temperatura. No hay que confundirla con el varistor, que es una resistencia dependiente del voltaje y está para la protección del circuito electrónico, ¿verdad? Esta parte de acá es muy importante entenderlo porque suele confundir. En su naturaleza normal, en su ambiente, cuando nosotros la medimos, mira lo que pasa. Baja la lectura y mira lo que está marcando el multímetro. Está marcando 0,12. Esto realmente no es continuidad. ¿Por qué el multímetro suena? Bueno, suena porque sencillamente todo multímetro que detecte una lectura menor, dependiendo del multímetro también, pero que detecte una lectura en resistencia menor a unos 47, a unos 50 ohms, va a sonar el multímetro digital. Pero realmente esto no es continuidad, porque lo que está pasando ahí es que está midiéndome la resistencia normal del termistor. Tengo en este caso 0,12, 12 ohmios, ¿verdad? Continuidad, mira cómo baja la lectura en el fusible, por ejemplo. Mira cómo baja, bajó de 0,12 a 0,4 en el propio fusible. Por ende, realmente el termistor no marca continuidad. Se podría decir, marca continuidad. No, no es continuidad, porque continuidad es un término de 001, 002, 000, 004. Porque también recuerden que por naturaleza las puntas del multímetro tienen un tipo de ohms. ¿Ya? Entonces, debes tomar en cuenta que este componente no es que marque continuidad. Suena como continuidad, pero tienes una resistencia muy, muy baja. Bien, ¿qué otro componente marca continuidad? Por ejemplo, el transformador chopper, ¿verdad? O el transformador que pertenece, o la bobina que pertenece a la parte del circuito PFC en este caso. Fíjate lo siguiente. Ella tiene dos bobinas. Acá tengo una y una. Mira lo que pasa. Si yo la mido ahí, ella marca continuidad, ¿verdad? Y en su salida, mira lo que tengo. Marca continuidad. Eso también es normal. Ahora, en el transformador chopper, que viene siendo este que está acá, tengo sus terminales. Vamos a ver, de acá a acá no hay continuidad, de acá a acá no hay continuidad y de acá a acá sí hay continuidad. ¿Ves? Es normal eso. Entonces, igualmente en la salida. Entonces, todo componente electrónico que marca continuidad, por ejemplo, es el fusible, los jumper, ¿verdad? Pueden venir normales como este o pueden venir recubiertos de ferrita, ¿verdad? Las resistencias de bajo valor óhmico, por ejemplo, esta. Creo que es esta, sí, ahí está. ¿Te das cuenta? Porque muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué, Hans? Tengo una resistencia que está en corto. Y me parece extraño eso, porque las resistencias generalmente no se colocan en corto. Es decir, nunca me he encontrado una resistencia en corto. Lo que pasa es que muchas veces suena en continuidad porque son resistencias de precisión o de bajo valor óhmico. Por eso suena así. ¿Ya? ¿Qué otro componente debe marcar continuidad? Bueno, casi son esos los que por naturaleza marcan continuidad. Ahora, ¿cuáles son los que no marcan continuidad? Bueno, los capacitores electrolíticos. Los capacitores electrolíticos no te pueden quedar pitando, no pueden marcar continuidad. Si ellos marcan continuidad directamente, hay dos razones. O tienes problemas de corto en el propio capacitor o hay un componente semiconductor que está cruzado, es decir, tiene corto y por eso se está reflejando en el propio capacitor. Te cuento, la misma lectura que mides en un capacitor principal también la puedes medir en los capacitores de salida. ¿Me explico? Es decir, tanto el capacitor grande como el capacitor de la salida en la escala de continuidad te debe marcar una lectura de subir
de carga y descarga. Marca una lectura en subida y luego baja, pero no puede quedar pitando así. Si queda pitando así es un problema de cortocircuito y es posible que el capacitor o esté dañado o hay un componente arrastrando ese corto. ¿Qué otro componente no puede marcar continuidad? Los diodos. Los diodos tienen que marcarte una lectura. Ahí tengo una lectura normal, común y corriente, y al invertir muchas veces va a marcar porque hay componentes electrónicos en paralelo. Por fuera debería marcarte en un lado y en el otro no. Los capacitores secos tampoco te pueden marcar continuidad. En el momento de medirlos, te tiene que marcar uno, así como está ahorita, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tengo otro. ¿Te das cuenta? El varistor tampoco puede marcar continuidad, tiene que marcar abierto. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tú debes saber. Los transistores, amigos, los transistores, ¿verdad? Aquí hay un diodo rectificador. Y mira, marcan la lectura como tiene que ser. Los transistores MOSFET tampoco. Si un transistor MOSFET te marca una lectura baja, por ejemplo así, entre lo que viene siendo el drenador y surtidor, es decir, patilla del medio y patilla derecha, está en cortocircuito, ¿verdad? Ahora, si un diodo te marca continuidad, ¿verdad? Por ejemplo, que te quede pitando así en algún lado de la fuente, no significa propiamente de que el diodo esté en corto. Por eso hay que sacar, pues, puedes hacer varios métodos, seguir la pista para ver si está sonando en continuidad por el tema de cómo está en la conexión, ¿verdad? Porque puede haber una bobina cercana, etcétera. Pero lo mejor sería, si tú sospechas de que un diodo está en mal estado, sácalo del circuito. Una sola patilla es suficiente, lo compruebas. Si te queda pitando así, es un cortocircuito. Así de sencillo. Esto es muy fácil. Y este tipo de comprobaciones te ayuda a ti para tener una idea de cómo se comporta el circuito electrónico o los componentes electrónicos dentro del propio circuito, ¿verdad? Los diodos Zener, aquí por ejemplo no tengo ninguno, no veo ninguno por arriba. Los diodos Zener tampoco pueden marcar continuidad. Lo único que tiene que hacer es marcar una lectura, así como el rectificador. Aquí tengo otro rectificador, cátodo, ánodo, marca una lectura tipo diodo completamente normal y al invertir, mira, en este caso no me marca. Muchas veces puede marcar, otras veces sencillamente no, ¿verdad? Los capacitores secos, por ejemplo, de los que pertenecen al filtro MC, tampoco deben marcar lectura. Ahí, por ejemplo, tengo una, de repente puede que llegue a subir un poco y bajar. Eso es completamente normal. Lo que no debe quedar pitando. Aquí, por ejemplo, tengo varios componentes. Mira, aquí tengo uno de este. Me paro acá. Y mira, marca una lectura. Este es un transistor MOSFET. Aquí hay otro transistor MOSFET. Y aquí mira esto. Aquí está pitando, ¿verdad? ¿Por qué está pitando? Porque posiblemente este pertenece, es un transistor. Mira, este es un transistor, ¿verdad? Este transistor, fíjate lo que está pasando. Mira acá. Me paro acá y me paro acá. Esta lectura ya es extraña. Vamos a pararnos en la derecha. Mira, este componente ya está dañado. Este componente, amigo y compañero, está dañado, está averiado. Esta es una fuente que tiene problemas. Lo más probable es que yo conecte esta fuente de alimentación, ¿verdad? Y sería una buena fuente para estudio, ¿verdad? Y en el momento que yo la conecte, me va a entregar un voltaje determinado, pero por la salida ya no me va a sacar voltaje, porque mientras esté en corto, ¿verdad? Va a bloquear los voltajes de la salida, como lo he explicado en varias ocasiones. Aquí tengo dos que pertenecen seguramente a la fuente forward doble. Me paro acá y mira, marca una lectura normal de acá a acá. Mira, prendo nuevamente, me paro acá a acá y mira, marca una lectura normal, pero ya este está muy sospechoso. Es un transistor, me está marcando entre drenador y surtidor, cortocircuito. Entre gatillo y drenador, cortocircuito. Y entre gatillo y surtidor, mira, está en corto, esto está malo, ¿ya? Esto hay que reemplazarlo, cambiarlo para que la fuente pueda volver a funcionar. Espero haberte podido ayudar con este video súper corto, pero preciso para tú hacer un buen análisis con tu propio multímetro digital. Entonces, de esa manera tú sabes más o menos qué es lo que puede estar bueno y qué es lo que puede estar dañado.
Suscríbete, amigos. Muchas gracias verdaderamente por tu apoyo. Gracias verdaderamente una vez más por seguirme y por compartir el video en alguna de tus redes. Compártelo en el Facebook o en alguna red social. Recomiéndaselo a tus amigos para que muchas más personas que estén interesadas en el mundo de la electrónica puedan informarse y sacar provecho de esta información que es bastante valiosa en electrónica. Bendiciones para todos, muchísimas gracias por tu apoyo y seguimos avanzando. Bendiciones.